hermanos en Cristo, y amigos, niños, jóvenes que vienen a escuchar la palabra de Dios. Es muy grato delante de Dios porque le damos tiempo a Él buscando el primer lugar, ¿no? Bien, para esta mañana preparado, quiero abordar el siguiente tema que lleva por título El fin del perdido. ¿Sí? Todos sabemos de que el perdido es aquella persona que está separada de Dios espiritualmente. ¿Sí? Nosotros hemos sido también parte de ese tipo de hombre que hemos estado alejados de Dios, separados de Dios. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Pero sabemos de que ante todo el amor de Dios es infinito para el hombre pecador. Que bueno, no es como el hombre lo ve, ¿no? O sea, el hombre lo juzga y de acuerdo a su apariencia, pero así Dios no lo ve, porque sabemos que Dios es un Dios de amor. Ya, bueno, el título es Fin del Perdido. Como introducción al tema, la tierra, la tierra, bueno, es producto de un creador. Ha estado en el ser humano por generación, como fue hecha la promesa a Abraham, para que el hombre apartara sus sendas torcidas en veredas de paz y así no muera para siempre. Porque recordemos de que si el hombre muere en pecado, se pierde para siempre. Sometiéndose al Todopoderoso, quien es paciente, piadoso, tardo en enojarse, misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos nos acerquemos a su trono de gloria. Así es Dios, ¿no? Para con el perdido. ¿Cuál necesita más ayuda? El perdido. Dice que como la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que el Señor va en busca de la que se había extraviado, más no de la que están seguras. Las que están seguras están ahí siempre, ¿no? Pero Dios se interesa más por el perdido. Vamos a analizar 5 puntos. Estar sin Dios es vivir perdido. La misericordia de Dios es aún más para con los perdidos. ¿Por qué el perdido no se acerca a Dios? Formas en que llama Dios al perdido. ¿Qué debe hacer el perdido para regresar a Dios? ¿Sí? Entonces, como les decía, estar sin Dios es vivir perdido y por lo tanto me espera la condenación. Y perdido de acuerdo a, hemos estudiado y dice, persona que no ha encontrado la vida eterna, es decir, que está separado de Dios, es decir, esa persona perdida, ¿sí? Se ha extraviado de un camino. Recordemos de que todo hombre por sí solo no puede conducirse, necesita de una guía, y en este caso una guía espiritual, de alguien que dio la vida por mí, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sin Él nada podemos hacer, nada. Bueno, aunque en el sentido espiritual no podemos hacer nada, en esta vida sabemos y conocemos de que nosotros sin Dios podemos trabajar, podemos salir adelante, estudiar, prepararnos, sí podemos, ¿sí? Pero alcanzar la vida eterna no podemos sin Cristo. Por eso es que Él mencionó estas palabras, apartados de mí, nada podemos hacer, dijo el Señor, ¿no? El hombre sin Dios está camino a la condenación, una condenación que es eterna. Vamos a ver Romanos 2:8. Romanos 2:8. 2:8 dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Para quién es el castigo?
en aquel día, en el día del juicio, o se denomina en el día del Señor. ¿Para quiénes? Para los que no están dispuestos a conocerle ni obedecerle a los mandamientos de Dios. Prefirieron estar en el mundo separados de Dios sin hacer su voluntad. ¿Sí? Para aquellos es entonces la condenación. ¿Sí? Sin Cristo no hay quien pague nuestro rescate. Recordemos que todos nosotros hemos sido rescatados de una vieja manera de vivir. ¿Sí? Vivíamos en los deseos de la carne, éramos por naturaleza hijos de ira. Esas eran las barreras que a nosotros nos impedían acercarnos a Dios. También muchas de las veces el orgullo y la autosuficiencia, también lo atractivo del mundo, las riquezas, todo eso nos separaban de Dios. Pero ahora hemos conocido, Cristo ya nos ha encontrado. Sin Cristo no hay quien pague por nuestro rescate. Pero ese rescate, recordemos de que no fue con oro o plata o piedras preciosas, ¿sí? Sino que fue con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, para darnos a entender de que fue un sacrificio único, perfecto, para la salvación del hombre. Así como el hombre cuando de pronto está en una situación difícil, ¿no? Necesita el rescate, por ejemplo, para poder ser liberado, en este caso liberado espiritualmente del pecado. ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que pagar una alta suma de dinero para ser liberado. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo no fue así, sino que pagó con su vida, con su sangre, para que el perdido tuviera la esperanza de la vida eterna. Así nos dice su palabra, ¿no? Vamos a ver Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solo en quién? En Cristo. Nadie murió por nuestros pecados, sino únicamente solo Cristo. También decirles de que fuera de Él no hay otro quien pueda redimirnos. Dice su palabra que tal vez dice que por un justo hubiera muerto alguien, pero el Señor Jesucristo es el que se hizo sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Aunque el hombre no reconoce, desde la antigüedad vemos de que el hombre ha querido adorar a dioses paganos. Por ejemplo, en la antigüedad, si vemos al Antiguo Testamento, el hombre adoraba a Baal, adoraba en este caso a los dioses como Acera, Moloch, ahora mismo a Mahoma y muchos otros más, como por ejemplo también tenemos al Buda, etc., ¿no? Ya, para decirles de que el hombre siempre requiere adorar a alguien, pero muchas de las veces equivocadamente, como lo ha hecho, ¿no? Pero ninguno de esos hombres pudo morir y resucitar y pagar nuestro rescate, ninguno de ellos, ¿sí? El hombre por naturaleza ha sido religioso. Recordemos cuando el apóstol Pablo estaba viendo, dice, cómo adoraba a los ídolos, su espíritu se enardecía, viendo la idolatría, hasta que les predicó el mismo evangelio del Señor Jesucristo. Normalmente las personas están acostumbradas a escuchar algo más, ¿sí? Pero Dios nos ha dado su palabra, que es la única autorizada para que nosotros obedezcamos. También dice que somos como ovejas del redil, sin su pastor. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando una oveja se separa del grupo? Se pierde, ¿no es cierto? Vemos de que es más vulnerable al peligro. Asimismo, el hombre sin Cristo, asimismo es, digamos, vulnerable al pecado, ¿no? ¿Sí? Por eso el Señor demanda que nosotros estemos cerca de Él, ¿sí? Que Él sea nuestra guía en todo momento. Vamos a ver qué nos dice en Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Sí, es que el Señor Jesucristo, Él se hizo pecado para pagar nuestras culpas, ¿sí? Pero aquí nos menciona de que cada uno se apartó por su camino, es decir, separados de Dios, estamos perdidos de Él, ¿no? Como dice aquí, separados como las ovejas fuera del redil, sin un pastor, sin alguien que nos guíe. Necesitamos de Cristo, ¿sí? En todo momento. También, por ejemplo, encontramos un ejemplo como el de Saúl, que fue en su autosuficiencia, no tomó en cuenta a Dios, ¿ya? Este hombre también se podría considerar que estaba perdido, porque bueno, él por su orgullo se creía suficiente, que tenía todo controlado, que no necesitaba de Dios, que aunque Dios le dijo y le dio mandamientos explícitos de que qué es lo que debía hacer, no lo hizo, y como consecuencia perdió el reinado, ¿no? También vemos otro de los ejemplos de Adán y Eva, ¿no? En el comienzo, en la creación, Dios le había dicho que comieran de todos los frutos de los árboles del huerto, a excepción el que quedaba en el centro. Pero ellos desobedecieron, por lo tanto, ¿qué vino? Vino castigo, es decir, en la mujer y en el hombre, ¿no? Con dolor comerás todos los días de tu vida, le dijo al hombre. Y a la mujer le dijo que se multiplicarán los dolores en su embarazo, ¿no? Y todo, ¿no? Ya, para mostrarnos de que hay castigo. Asimismo le sucedió a Jonás. Jonás, un hombre que también Dios fue y le dijo que vaya a Nínive a predicar. Él fue y se desvió del camino. Y por lo tanto, vino como consecuencia el castigo, ¿no? También fue, en este caso, devorado por un gran pez, como nos dice su palabra. Son ejemplos para mostrarnos a nosotros de que separados de Dios nada podemos hacer, hay consecuencias, ¿sí? Y muchas de las veces, como les decía aquí, uno de los errores más grandes y barreras que nos impiden acercarnos a Dios es la autosuficiencia, el orgullo, creer que ya está todo controlado. Muchas de las veces decir como el hombre dice, no, yo también leo la Biblia, yo también voy a una iglesia, yo también creo en Dios, pero cuando se le invita a escuchar la sana doctrina, dice no tengo tiempo, no quiero, y así, ¿no? Pretextos, excusas. Recordemos de que ese hombre necesita también el rescate. La misericordia de Dios aún más con los perdidos. Por amor al perdido, dice, no ha venido a recoger a su pueblo. ¿Sí? Dios cada día nos da la oportunidad, si nosotros podemos ver la vida, las bendiciones que podemos tener, ¿sí? Y para que meditemos en ello. También pruebas que suceden a los demás. Dice el sabio y el prudente mira el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben
el daño. Muchas de las veces, vean, Dios nos da la oportunidad de ver las consecuencias del pecado para que nosotros no caigamos en esa misma trampa, en ese error, y así librarnos. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que permite de que tengamos un día más de vida para regresar a Él. Como nos dice aquí, también vamos a ver en Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. O si mal no me equivoco, Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya. El 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el texto principal, ¿no? Que notamos de que el Señor no ha venido. Muchos hacen burla, bueno, ya es el tiempo que ha excedido la maldad y qué pasó con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No dice que tiene que venir por segunda vez, pero recordemos de que Dios es paciente, dice, no queriendo que ninguno se pierda. Sí, ese es el propósito de Dios, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento, es decir, al cambio, que regresen a Él, que ya dejemos el pecado y seamos nuevos hombres, seamos convertidos. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Dios muestra su misericordia para todo ser humano y en todas partes. Él no hace acepción de personas, en todo lugar, del que le teme, como lo dice su palabra. Se preocupa más por la oveja perdida que por la segura en el redil. En este caso, ¿a quién representa la oveja segura en el redil? Bueno, al hombre autosuficiente, como les decía, que él se cree ya que no necesita de Dios, que ya está todo controlado, que ya tiene el perdón de los pecados, pero aún así necesita de Cristo. Al religioso que no ha nacido de nuevo también, porque muchas las veces vemos personas sinceras, pero todavía no han nacido de nuevo. Carece también conoce la palabra de Dios, pero no quiere asistir a la iglesia también. De aquel hombre, ¿no? Está hablando cuando dice la persona segura en el redil. Del cristiano muchas de las veces. Del cristiano que no quiere hacer la voluntad de Dios. Únicamente es cristiano de título, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. También la oveja perdida, ¿a quién representa? Representa al pecador, al impío, al hombre sanguinario, al que no conoce a Cristo, al que dejó el camino del Señor. ¿Sí? Miren, aquí vemos dos grupos. Los unos que se creen ya tener la vida eterna, hombres religiosos que conocen a Dios pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos están en un lugar cómodo, ¿ya? Pero aquí tenemos al otro, vemos la oveja perdida. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el pecador, el impío, el que nosotros lo denominamos malo. ¿Sí? Es el que Dios está demostrando su amor cada día y le da una oportunidad. ¿Para qué? Para que regrese a Él. Dice que más Dios se preocupa por el pecador que por el que está seguro en el redil, ¿no? Mire lo que nos dice en Lucas 15:4. Vamos a ver ese ejemplo, Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mire, así es el Señor.
con los que se creía suficientes, que no necesitan más de la palabra de Dios, ya, no se preocupe, que es necesario también que crezcamos y todo eso. Pero él dice, va y está más ansioso de encontrar a la que se había perdido. En este caso, ¿cuál es? El pecador, el hombre malo, el que nosotros muchas de las veces como personas apuntamos con un dedo y decimos, mire, el violador, el borracho, el homicida, ¿sí? A él es el que Dios le está amando cada día y le está extendiendo la misericordia y lo busca desesperadamente hasta encontrarlo, como nos dice aquí. Aunque sea esa ovejita, y para darnos a entender que aunque sea una, él la busca con ansiedad hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, ¿qué hace? Dice que se alegra, hace fiesta. Sí, es así el amor de Dios. Muchas veces que no es entendido por el hombre, pero ese es el amor de Dios, ¿no? Para Dios no hay acepción de personas. Como les decía, en el ser humano muchas de las veces, hay un ejemplo en Santiago 2, nos dice que cuando vemos a una persona distinguida, le saludamos, le damos la bienvenida, pero cuando vemos a un andrajoso, dice, lo rechazamos y le decimos, ahí quédate de pie, como hace el hombre, ¿no? Pero ese no es el sentir de Dios. Dice que para Dios no hay acepción de personas, sino que Él es un Dios que es para todos. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 10:34. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo su boca o la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dice que en todo lugar se agrada de quién, del que le teme, un temor reverencial, que quiera hacer la voluntad de Dios, y del que hace justicia, porque Él es justo, de ahí viene todo, ¿no? Su justicia. Entonces Dios no hace acepción de personas. Él no juzga como el hombre juzga, ¿no? Él está más pendiente de su oveja perdida, del pecador, de atraerlo hacia Él. Pero muchas veces el pecador también resiste. Pero de todas maneras Dios está llamando constantemente. Dios desea atenderlos primero a los enfermos. El Señor Jesucristo alguna vez se puso a comer en medio de los publicanos y pecadores. Bueno, se consideraban que ellos al cobrar impuestos ya eran pecadores y de pronto lo acusaban de glotón, de comelón, de bebedor. Pero recordemos de que el Señor Jesucristo no actuaba así. Él se reunía para redarguir sus corazones, para ver si atraía a alguien hacia Él. Pero ahí estaban los que le juzgaban. Pero el Señor Jesucristo les respondió de esta manera. Vamos a ver qué nos dice Mateo 9:12. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, ese es el propósito de Dios también en cada uno de nosotros, que lleguemos a donde están los enfermos, ¿no? ¿Cuáles son? Los perdidos, los que están en pecado. Sin temor, porque recordemos de que ellos son los que necesitan más de Dios. Bueno, alguna vez alguien decía, yo no me voy a meter en unos lugares donde, por ejemplo, están los alcohólicos. Bueno, recordemos de que si usted se ha dado cuenta o alguna vez ha tenido la oportunidad de estar con estas personas,
Estas personas únicamente necesitan de Cristo para cambiar, porque nadie los puede cambiar, ni una clínica de rehabilitación. Pero lo que yo sí les digo que muchas de las veces estas personas en su corazón, en lo más profundo, saben que hay un Dios y lo reconocen con humildad y son más receptables a escuchar el mensaje que cualquier persona que de pronto se cree ya justo, que ya está en el reino o que conoce la palabra de Dios o autosuficiente. Por eso les digo que son ellos hasta más sinceros, ¿sí? Únicamente que sí están en esa situación del alcoholismo, ¿no? ¿Sí? Los que están en las cárceles, también ellos están con hambre y sed de justicia por conocer la palabra de Dios. Entonces a ellos son los que Dios quiere que se llegue con el mensaje, porque dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Bueno, en realidad para todos, pero Dios se preocupa más por aquellos que están perdidos. ¿Sí? Y ellos son considerados para Dios como perdidos. Ellos están enfermos. Ellos necesitan de Dios para que haya un cambio, una conversión, un nuevo nacimiento y puedan también salvar sus almas. Dice también, ¿por qué el perdido no se acerca a Dios? Hay otra de las cosas también por qué muchas de las veces rechaza el que está lejos de Dios, porque no desean conocer a Dios, pero en el sentido de que normalmente todos conocemos que hay un Dios, sabemos de que hay una iglesia, de que hay una verdad, lo reconoce todo mundo. Si usted pregunta, todo mundo conoce, pero llegar a conocerle significa en carácter, en esencia, en sentido, en propósito, ¿sí? Eso Dios quiere que le conozcamos. Y muchas de las veces el hombre no está dispuesto, ¿sí? Aunque se le abra la palabra de Dios, no desean conocer como Dios quiere que lo conozcamos. Por ejemplo, que le conozcamos de que Dios me diga que tengo que arrepentirme y bautizarme para el perdón de los pecados, que tengo que asistir a la iglesia para poder crecer espiritualmente. No están dispuestos a aceptar, no están dispuestos a conocerle como es. O que tengo que reunirme regularmente para poder crecer en conocimiento y así desechar el mal o la desidia, ¿sí? O el pecado, ¿sí? Sino que muchas de las veces el hombre solo quiere conocerle como Jesucristo, pero más no como el Hijo de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios. No aceptar la invitación del Señor a la cena que está preparada. Recordemos de que la cena ya está lista. El Cordero ya fue sacrificado. Cristo murió ya por nuestros pecados, resucitó y Él está ya en su reino. Ya dejó y preparó su reino. Ya todo está preparado. La invitación que nos hacen, muchas de las veces el hombre la rechaza, porque ha puesto muchas barreras. ¿Y qué es lo que le impide? Por ejemplo, a menudo debido a barreras como el orgullo y la autosuficiencia. Creer que todo lo tiene, por ejemplo, controlado, lo atractivo del mundo, las riquezas, el endurecimiento de su corazón, prefiere vivir una vida sin compromiso. Por eso es que el hombre no desea conocer a Dios, no desea aceptar la invitación. Muchas de las veces dice, ¿sabe qué? Estoy ocupado, ahora no, mañana lo haré. ¿Sí? Y así. Por ejemplo, nos enseña en Lucas 14, 16 al 20. Vamos a ver el pretexto que pone el hombre muchas de las veces. Lucas 14, 16 al 20.
Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ya. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Mire, esas 3 personas, 3 ocupaciones diferentes, todos ellos, ninguno tuvo tiempo para la invitación, para la gran cena que ya estaba preparada. Asimismo es con el perdido. Muchas de las veces pone trabas, pretextos para no ir y escuchar el mensaje de Dios, ¿sí? Que está ya invitándole al Señor cada día por medio de la predicación, y hay a veces también otros medios el cual Dios nos llama. No hay gratitud en el hombre para con Dios. Otra de las cosas también, no sé si usted algún rato se ha puesto a pensar y ha dicho, bueno, se ha puesto a contemplar las bendiciones de Dios y ha dado las gracias. Sí, es otra de las cosas, otro de los grandes errores del hombre, es no ser grato para con Dios. Una manera de agradecer es obedeciéndole, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Hechos 17, 24, 25. En Hechos 17, 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Si el hombre pudiera reconocer, miren, esa gran bendición que recibimos de parte de Dios, que aquí nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas que nosotros podemos ver, y también que Él nos da la vida, el aliento, la salud y todas las cosas que nosotros tenemos, es por su voluntad. Y una de las cosas que nosotros debemos de ponernos a reflexionar, a meditar en algún momento, es ser grato para con Dios, agradeciendo por todas esas bendiciones. No esperando más, porque Cristo ya hizo todo por nosotros, ¿no? Sino más bien solo agradecer a Dios por las múltiples bendiciones que recibimos de parte de Él. El pecado ha cegado su entendimiento también. Otra de las cosas por qué el hombre no ha podido acercarse a Dios. ¿Por qué el perdido no se puede acercar a Dios? Porque el pecado lo tiene a tientas, lo tiene ciego, lo tiene cegado. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Dice: esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, no porque en este caso Dios tenga un poder que le dé ceguera espiritual, sino por el endurecimiento del corazón del hombre, porque Él mismo ha endurecido su corazón, Él mismo ha decidido no conocerle, Él mismo ha decidido cerrarle las puertas para que venga y entre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es por culpa del hombre, porque ha preferido más el deleite, en este caso lo atractivo del mundo, las vanidades, el pecado y todo lo que nos separa de Dios. Eso ha preferido antes que vivir una vida santa, consagrada a Cristo. Formas en que llama Dios al perdido. Hay muchas maneras en que Dios
quiere atraer al hombre, ¿no? Y la primera es por medio de la predicación del Evangelio. Vamos a ver en Hechos 24, a ver qué nos dice. Hechos 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ya. Hay maneras en que puede llegar la predicación. Puede ser que yo la busque, o que, bueno, sea recibido en cualquier lugar. Hay dos maneras. En este caso vemos de que este hombre mandó a llamar al apóstol Pablo porque quería escuchar la palabra de Dios, pero aún así no se convenció, ¿sí? Y esa es otra de las cosas. Muchas de las veces las personas tienen el privilegio de recibir un mensaje de salvación, una palabra de aliento, un texto bíblico, ¿sí? Es la oportunidad cuando Dios está llamando, ¿no? Y es por medio de la predicación. Es así como Dios llama al perdido, ¿sí? Pruebas físicas que llegan a nuestras vidas también. Bueno, también sabemos que Dios busca todas las maneras cómo atraer al perdido, ¿no? Porque Él es sabio y su conocimiento es infinito. Imagínense que muchas de las veces cuando nosotros ya rechazamos la predicación, Él utiliza en nosotros otros medios, que son, por ejemplo, pruebas físicas, ya sea una enfermedad, un accidente, una pérdida de algo, para que así, a través del dolor, nos acordemos de Él. Pero ese dolor que Él hace, como dice su palabra en Salmos también, que no es más de lo que podamos soportar, o que Él mismo hace la herida y Él mismo la venda, ¿sí? No es más de lo que no podamos soportar, ¿sí? No es de muerte, sí la podemos soportar, pero ahí Dios está hablando. Y muchas de las veces ha sido que el hombre lo ha buscado, pero temporalmente, mientras existía esta dolencia, esta enfermedad. Pero una vez que ya hubo la sanación, se olvidan de su Creador. Eso es normal en el hombre. Dios quiere que le adoremos de todo su corazón, cada día hasta el fin de nuestros días, ¿no? Conforme hayamos hecho la promesa, porque no estamos haciendo una promesa a hombre alguno, sino a Dios. También con amor, cualidad genuina de ser Dios. Si notamos nosotros, Dios no obliga a nadie a la fuerza a seguirlo, sino que más bien, como les digo, la predicación que debe ser con paciencia, con mansedumbre, con amor, llama al pecador, al perdido, ¿para qué? Para que se reconcilie con Él, ¿sí? Dice que el Señor nos amó primero antes de que nosotros le hayamos amado a Él, ¿sí? Es una de las características y cualidades genuinas de ser Dios, el amor. ¿Por qué no vemos aquí ninguna de estas predicaciones del apóstol Pablo o de los primeros cristianos que a la fuerza llamaba al pecador, sino con amor? Ese amor también siendo manifiesto en la predicación de la palabra, ¿no? ¿Sí? Pero ese amor también manifiesto en exhortación, en redarguir los corazones de las personas. Ahí está el amor de Dios, ¿sí? Dios no obliga a nadie, pero sí hace la invitación, y lo hace, como les decía, con esa cualidad que es importante, el amor, ¿no? Para eso también podemos leer Lucas 15, 22 y 23. Vamos a ver qué nos dice Lucas 15, 22, 23. Lucas 15,
22. Ya. Miren. Esa es la historia del hijo pródigo. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire, se supone que aquí en este caso el padre fue traicionado por su hijo, fue abandonado, fue en este caso separado de lo que él amaba. Pero vemos de que ante eso él no guardó rencor ni carga, no era ni un peso, que más bien cuando él regresó, en este caso el hijo pródigo, ¿cómo lo quería atender? Dice que con lo mejor, ¿no es cierto? Así es el amor de Dios, que no importa qué pecado nosotros hayamos hecho separados de Él, eso no le importa a Dios. A Dios no le importa el pasado, a Dios le importa es el momento en que yo me arrepiento y pensando hacia adelante. Eso es lo que a Dios le importa, ¿no? Mire, ese hombre estaba dispuesto a recibirlo bien a quien la había abandonado, a quien había dejado la morada de su padre, y no estaba dispuesto a recriminarle nada, simplemente a amarlo, a recibirlo, a hacer un gran banquete, una fiesta, porque había regresado su hijo perdido. Entonces así es como Dios trata. Una de las cualidades importantes es el amor, que Él nos recibe, porque el pasado no le importa a Dios cómo hayamos vivido. Guiados por la conciencia y discernir por medio de las cosas hechas. También, como les decía, si ustedes pueden notar, ¿cómo cree que Dios va a juzgar a los que nunca fueron predicados el Evangelio? Por ejemplo, se menciona de que en México, allá los mayas, acá los aucas en Ecuador, se dice, ¿no? A ellos, ¿cómo cree que van a ser juzgados si a veces muchas de las personas no pudieron llegar con el Evangelio? Por medio de una conciencia, ¿sí? Ellos tienen una conciencia de saber discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Discernir también por medio de las cosas hechas. Vamos a ver Romanos 1, 19, 20. Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Mire el hombre, para el hombre no va a haber excusa en el día final y decir: Señor, no te conocí. Pero si ahí tenemos las cosas hechas, ¿sí? La naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, como les decía nuevamente, cómo crece y se forma un árbol, cómo se forma la vida, cómo vemos la creación completa, el mar, los ríos, todo. Por eso seremos juzgados, ¿sí? Y por la conciencia, como les decía, por la conciencia es lo que nos redarguye si estamos haciendo bien o mal. ¿Y es por medio de qué? De la guía, del conocimiento del Espíritu Santo también, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios nos llama de muchas maneras, por medio de la predicación, a veces a través del dolor, con amor y por nuestra conciencia, ¿no? De saber lo bueno y lo malo, y que por medio de las cosas ya hechas, ahí nos está hablando Dios. ¿Qué debe hacer el perdido para regresar a Dios?
El perdido debe reconocer en primer lugar que necesita de la guía, en este caso de un pastor. ¿Y cuál puede ser? El mejor es el Señor Jesucristo. Reconocer con humildad su condición de pecado, eso es lo primero que debe hacer. Primero, humillarse, decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí entonces Dios, su Hijo, nos recibirá. Apartarse del mal camino y caminar por sendas derechas de paz. Este es un texto que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ver Salmos 37, 27. Vamos a ver qué nos dice Salmos 37, 27. Dice así la palabra de Dios: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Miren, todo depende y está en nosotros. ¿Qué nos dice Dios? Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. No es que Dios quiere que nos vaya mal y para Él ayudarnos, no. Dios quiere que siempre nos vaya bien. Por eso es que, ¿qué nos dice aquí? Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Miren aquí la promesa. Desde Salmos podemos encontrar la promesa de que es para siempre. O sea, es eterno, no es momentáneo. ¿Sí? También necesita nacer de nuevo para ser bautizado para el perdón de los pecados. Esa es una verdad que no podemos negarla. Romanos 6:4. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. Si ya hemos estado perdidos, que ya no estemos en esa condición, sino que regresemos a nuestro Padre, que cumplamos las condiciones que Él nos ha demandado para andar en vida nueva, que es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para obtener el perdón de los pecados. Andar en una vida fiel y obediente a Dios. Eso es lo que Dios también requiere, ¿no? Ser fiel hasta la muerte, nos dice. Mateo 25, 21. Vamos a ver qué nos dice este texto. Mateo 25, 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recordemos de que aquí dio primero a unos 5 talentos, a otros 2, y aquellos a quien había dado los talentos los supieron multiplicar para honrar a Dios, ¿sí? Y aquellos fue que Dios les dio esta bendición de decirles: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros vivimos una vida fiel y obediente a Dios, recibiremos las mismas palabras de consolación de parte de Dios en aquel día, ¿no? Eso es lo que demanda Dios. Conclusión, dice: todo hombre que no ha recurrido a la cruz de Cristo debe reconocer que necesita de Él para obtener la salvación, porque el Señor dijo: apartados de mí, nada podemos hacer, y solo en Él encontramos la medicina que cure todo mal, ¿no es cierto? Que es el pecado. Este es el mensaje que les he querido compartir en esta mañana. Espero que les sirva a su vida espiritual. Gracias.